Cada año, cientos de empresarios españoles venden su empresa por un precio que no tiene nada que ver con lo que valdría en manos de un comprador profesional. No porque los engañen, sino porque nadie les explicó antes cómo se calcula realmente ese número. El comprador sí lo sabe, tú probablemente no. Eso es lo que vamos a cambiar en los próximos 12 minutos. En este vídeo vas a aprender los 3 métodos que usan los compradores para calcular el valor de una empresa en 2026. No es teoría de libro, son los métodos que se aplican en operaciones reales del mid-market español y latinoamericano. Y al final vas a entender algo que muy pocos propietarios comprenden antes de iniciar un proceso de venta. El precio que recibirás no depende solo de tu negocio, depende de quién lo mide, con qué método y en qué momento del ciclo. Antes de entrar en los métodos necesitas un dato de mercado. El primer trimestre de 2026 confirmó algo que desde Timon veníamos anticipando desde el cierre del año anterior. En España, el importe transaccionado en M&A creció un 64% interanual, pero el número de operaciones cayó un 18%. Eso no es una contradicción, es una señal. Los compradores serios siguen activos, pero solo pagan prima por activos de calidad. Y calidad en M&A tiene una definición muy precisa. Si tu empresa no la cumple, el método de valoración que uses da igual. El resultado no te va a gustar. Vamos al primero. Y cuando lleguemos al tercer método, vas a entender por qué es el más peligroso si no lo conoces antes de entrar a negociar. Método 1. Valoración por múltiplos de EBITDA. Es el método más utilizado en transacciones de empresa mediana en España, y es el que más malentienden los propietarios. La mecánica es simple. El comprador toma tu EBITDA, el beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y lo multiplica por un coeficiente. Ese coeficiente se llama múltiplo, y ahí está todo el juego. El múltiplo no es un número fijo, varía por sector, por tamaño, por calidad del negocio y por lo que el mercado ha pagado en transacciones comparables en los últimos 12 a 18 meses. Estos son los rangos reales en España para el mid-market en 2026. Software y SaaS con ingresos recurrentes, entre 10 y 18 veces EBITDA. Salud y clínicas, entre 8 y 14 veces. Alimentación y consumo, entre 6 y 10 veces. Servicios industriales, entre 5 y 8 veces. Logística especializada, entre 5 y 7 veces. Construcción y obra, entre 4 y 7 veces. Una empresa de servicios industriales con 1 millón de EBITDA vale entre 5 y 8 millones. No lo que diga el balance. Veamos un caso concreto. Dos empresas. Mismo EBITDA, 800.000 euros. La primera. Clínica dental con cartera fidelizada, sin dependencia del titular, con protocolos estandarizados. Valoración real, entre 4 y 6 millones de euros. La segunda, constructora con dos clientes que representan el 70% de la facturación y sin cartera de obra firmada. Valoración real, entre 2 y 3 millones. Mismo EBITDA. El doble de valor. La diferencia está en la calidad del negocio, no en el tamaño. Pero el múltiplo tiene un problema estructural que casi nadie explica. El EBITDA que multiplica el comprador no es el que aparece en tu contabilidad. Es el EBITDA normalizado. Normalizar significa ajustar el beneficio por todo aquello que distorsiona la imagen real de la rentabilidad del negocio. Salario del propietario fuera de mercado. Se ajusta. Gastos personales canalizados por la sociedad. Se eliminan. Ingresos extraordinarios no recurrentes. Se excluyen. Alquiler de inmuebles propiedad del fundador por debajo de mercado. Se corrige. Si no normalizas antes de que llegue el comprador, lo normaliza él, y lo hace a la baja. Sin negociación. El método 2 es más técnico, también es más manipulable, y entender cómo se manipula puede valerte millones. Método 2. Descuento de flujos de caja. DCF en inglés. Este método lo usan principalmente los fondos sofisticados, los compradores institucionales y las transacciones de mayor tamaño. La idea es elegante en su concepto. En lugar de mirar lo que gana la empresa hoy, proyectas lo que va a ganar en los próximos 5 años y traes esos flujos futuros a valor presente usando una tasa de descuento. Esa tasa de descuento se llama WACC, coste medio ponderado del capital.
Combina lo que le cuesta a la empresa financiarse con deuda y lo que exigen los accionistas por asumir el riesgo del negocio. Con los tipos actuales en España, con el Banco Central Europeo en el 2% y los préstamos a empresas medianas entre el 4,5 y el 5,5%, el WACC en operaciones del mid-market español se mueve habitualmente entre el 10 y el 14%. Y aquí está el problema. Una variación de 2 puntos en el WASC puede cambiar la valoración de una empresa en más de un 50%. No es error, es decisión. Cambiar el WACC del 10% al 12% en un modelo de CF no es un ajuste técnico. Es una posición negociadora disfrazada de metodología. Por eso, el de CF no se usa en aislamiento. Se usa como marco de análisis y como argumento de negociación. El comprador presenta un DCF conservador para justificar su precio. El vendedor bien asesorado presenta el suyo para defender el suyo. La diferencia entre ambos modelos es el espacio de negociación. Un asesor experimentado sabe exactamente qué hipótesis atacar. Y eso puede mover el precio final entre un 15 y un 25%. El tercer método es el más discreto, y es el que más información tiene el comprador que tú no tienes. Eso, sin asesor, lo pagas. Método 3. Transacciones comparables. Este es el método del que menos se habla, y es, probablemente, el que más condiciona el precio real en una operación. La lógica es directa. Si en los últimos 12 meses se han cerrado 5 operaciones en tu sector, con empresas de tamaño similar, a un múltiplo promedio de 6,5 veces, ese rango se convierte en la referencia de mercado. Los compradores tienen acceso a bases de datos de transacciones cerradas. Merger Market, Capital IQ, transacciones privadas documentadas, operaciones que nunca aparecieron en prensa, pero que sus asesores conocen. Tú, casi nunca, tienes acceso a esa información. Esa asimetría de información es la razón más concreta por la que contratar un asesor de corporate finance no es un gasto. Es el coste de entrada a la negociación en igualdad de condiciones. Los comparables también tienen un uso defensivo. Cuando un comprador presenta una oferta y la justifica con un múltiplo, la respuesta correcta no es me parece bajo. La respuesta correcta es estas son las transacciones de referencia que soportan un múltiplo de entre X e Y en este sector. Eso es negociación técnica. Y eso requiere tener los datos antes de sentarse a la mesa. En la práctica, en una operación real del mid-market español, los tres métodos se usan en combinación. El múltiplo de EBITDA fija el rango de referencia rápido. El de CF justifica el precio en contextos de crecimiento proyectado. Los comparables anclan la negociación en transacciones reales. El informe de valoración profesional presenta los tres y construye una horquilla de valor. Horquilla que el comprador va a intentar llevar hacia el extremo bajo. Horquilla que el vendedor bien preparado va a defender con datos. Si diriges, compras, vendes o inviertes en empresas de entre 5 y 100 millones de facturación en España o Latinoamérica, este canal publica cada semana análisis de este nivel. Sin cursos, sin ventas, solo criterio técnico. Si eso te aporta, suscríbete al canal. Hasta aquí los métodos. Ahora lo más accionable, porque el método en sí es solo el marco. Lo que realmente mueve el precio son los factores que hacen que el múltiplo suba o baje dentro del rango sectorial. Y casi todos son controlables antes de iniciar un proceso. Factor 1. Dependencia del fundador. Si la empresa no funciona sin ti, el comprador aplica un descuento de entre 0,5 y 1,5 veces el múltiplo. Sin negociación. Lo llama riesgo de continuidad. El negocio más valioso que puedes construir es el que puede operar, crecer y retener clientes sin que estés. Eso no significa desaparecer, significa construir equipo y procesos. Factor 2. Concentración de clientes. Si el 25% o más de tu facturación depende de un único cliente, el comprador aplica descuento por riesgo de concentración, entre 1 y 1,5 veces el múltiplo según el perfil del cliente. Diversificar la base de clientes no es estrategia de crecimiento, es estrategia de valoración y lleva entre 12 y 18 meses. No se hace en mitad del proceso. Factor 3. Recurrencia de ingresos. €1 de ingreso recurrente vale más que €1 de ingreso puntual. Siempre, sin excepción. En todos los sectores.
los contratos plurianuales, las cuotas de mantenimiento, los modelos de suscripción. Todo aquello que garantiza facturación futura se traduce en múltiplo más alto y en mejor estructura de oferta. Factor 4. Calidad del equipo directivo. Un management team sólido que continúa post-adquisición puede sumar entre 0,5 y 1 punto al múltiplo en sectores competidos. El comprador no solo compra el negocio, compra la capacidad de seguir ejecutándolo sin el fundador. Si esa capacidad existe y está demostrada, el precio lo refleja. Factor 5. EBITDA normalizado y auditado. Ya lo mencionamos, pero merece énfasis. Si los estados financieros no están limpios antes del data room, el comprador descubre las distorsiones durante el due diligence. Y lo que descubren durante el due diligence lo descuentan del precio. Trabajar el EBITDA, normalizado con 12 meses de antelación, al inicio del proceso, es la inversión con mayor retorno en M&A. Hay un error que comete casi cada empresario que llega sin asesor. Y lo vemos en el cierre. La valoración de una empresa no es un número, es un rango. Y ese rango se negocia. La diferencia entre la parte baja del rango y la parte alta en una empresa de EBITDA normalizado de 2 millones puede ser entre 4 y 6 millones de euros. No es una diferencia marginal. Es la diferencia entre lo que el comprador quiere pagar y lo que tú deberías recibir. El error más caro que puedes cometer en una operación de venta no es aceptar un precio bajo. Es llegar a la negociación sin saber cuál es el precio correcto. Si el comprador conoce el método, conoce los comparables y conoce los descuentos que puede aplicar a tu empresa, y tú no, la negociación ya tiene un resultado antes de empezar. Eso tiene solución. Pero la solución requiere preparación, no improvisación en el momento de la oferta. 3 aprendizajes de este vídeo. Primero, los 3 métodos reales son múltiplos de EBITDA, DCF y comparables. Se usan en combinación, nunca en aislamiento. Segundo, el EBITDA que multiplica el comprador no es el de tu contabilidad. Es el EBITDA normalizado. Trabajarlo antes del proceso es crítico. Tercero, los factores que mueven el múltiplo dentro del rango sectorial son en gran parte controlables con 12 a 18 meses de antelación. Si estás evaluando una operación en los próximos 2 años o simplemente quieres saber en qué rango está tu empresa hoy. En Timon hemos preparado un diagnóstico estratégico gratuito para propietarios de empresas de 5 a 100 millones de facturación. Analizamos tu empresa, el momento del mercado y las opciones reales disponibles. El enlace está en la descripción. También en timon.es/decisión. Hasta aquí hemos llegado. Si quieres seguir explorando las finanzas corporativas, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías algún método de valoración? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.